Es el último balance de la organización no gubernamental Foro Penal, con corte al 10 de marzo. 1.014 presos políticos en Venezuela. De los presos confirmados, siempre es muy importante recordar esto cuando hablamos de la estadística del Foro Penal venezolano. Son presos confirmados. Detrás de cada número hay un rostro, una historia, una familia rota por la represión. Hoy en Venezuela esa es la cifra de presos confirmados, de privados de libertad por razones políticas. No son criminales, no son terroristas, son en su mayoría estudiantes, activistas, militares, madres, sobrinos, padres, incluso adolescentes. Todos presos por un delito que no existe, pensar diferente. 939 hombres, 121 mujeres, 4 adolescentes, 895 civiles y 165 militares. Así es la separación que hace el Foro Penal venezolano. En las cárceles del régimen de Maduro no hay derechos fundamentales, no hay garantías, no hay debido proceso. Hay sí incertidumbre, tortura, olvido. Desde 2014, más de 18.300 venezolanos han sido detenidos por razones políticas. Hoy no hablamos solo de cifras, hablamos de seres humanos. La pregunta sigue siendo la misma: ¿hasta cuándo? Yuleisi Romero es madre de Roiner Peña, joven de 22 años, preso injustamente en Tocorón desde hace 7 meses tras la represión postelectoral en Venezuela. Esta es su voz. Exigimos nosotros la libertad de nuestros muchachos. Nosotros no traímos a estos muchachos a la vida para tenerlos injustamente presos. Presos deben estar los delincuentes, los que roban, los que trafican, los que matan, los violadores. No nuestros muchachos por pensar diferente. Pidiendo, suplicándole al señor presidente de Venezuela, al señor Tarek, por favor, devuélvanos la libertad de nuestros muchachos. Los padres de Manuel Mora, dirigente del partido político Voluntad Popular, desaparecido desde el pasado 27 de febrero, cuando se lo llevó el SEBIC en el estado Apure, al suroeste de Venezuela, han pasado los últimos meses con un solo pedido: que les devuelvan a su hijo. Piden una fe de vida, saber dónde lo tienen, datos que nunca se entregan. Nosotros estamos pidiendo justicia, que nos digan dónde lo podemos ver, dónde podemos hablar con él para llevarle su tratamiento. Señora, yo soy el padre de mi hijo Manuel Edelio Mora. Estamos muy preocupados porque en realidad no sabemos a dónde lo tienen, se lo llevaron, no sabemos cómo lo llevaron, por qué se lo llevaron, el SEBIN, no sabemos hasta la presente a dónde lo tienen, porque no nos han dejado ni preguntar a dónde lo tienen siquiera. Otra madre alza su voz para denunciar que su hija, una adolescente de 13 años, fue sometida a un procedimiento irregular durante su visita al centro de reclusión de Ramo Verde. A la menor la obligaron a desnudarse antes de ingresar a la prisión para visitar a su padre, el sargento José Vandrés. Mi hija menor de edad, con tan solo 13 años de edad, fue obligada a desnudez forzada por parte de las custodias quien hacían la revisión corporal, ya que le dijeron que debía bajarse los pantalones para mostrar que en las partes íntimas no llevara nada ilegal. Repito, durante 6 años de reclusión de mi esposo jamás esto había pasado con mi hija, mucho menos había pasado con mi hijo. Zahir Mundaray está con nosotros el día de hoy, abogado, penalista, criminalista y exdirector general de actuación procesal del Ministerio Público venezolano. Zahir, bienvenido, buena tarde. Hola, buenas tardes, Dani. Gracias por la invitación, acá a la orden. Una atrocidad tras otra. Son como las cuentas de un rosario que se repiten una y otra vez, los testimonios que siempre tenemos que oír. Sí, ciertamente, Dania, pero fíjate que yo veo, quiero hacer una observación antes de conversar sobre estas atrocidades. Sí. Pero yo veo una movilidad social
de las madres, hermanas, abuelas, de todas las víctimas de esta masificación, porque estamos frente a una masificación de la tortura y sobre todo de la desaparición forzada. Fíjate que casi todas las personas hacen referencia a que no saben del paradero de sus familiares, y Tarek William Saab encabeza la desaparición forzada conjuntamente con Diosdado Cabello, pero están generando un movimiento cívico, pacífico absolutamente, y además que tiene un respaldo enorme de la población, y sin miedo hicieron recientemente una ruta institucional donde desnudaron a la dictadura venezolana y se pudo ver cómo el Ministerio Público no se aboca a esto solo a encarcelar, cómo el defensor del pueblo hace caso omiso absoluto, ni siquiera les recibe los escritos, no hace absolutamente nada por velar por estas familias, cómo la policía está alineada con esto según las órdenes que dicta Maduro y Diosdado Cabello, que son la cabeza de la represión. De modo que lejos de tratar de acallar a la sociedad, se está generando toda una movilidad en virtud de la masificación y esta cantidad de atrocidades que estamos viendo, sobre todo por la arremetida contra el ciudadano común. Es decir, ya no estamos frente a activistas políticos ni caras visibles, sino el periodista que salió a tomar una foto de un hecho cualquiera, sobre el activista que ni siquiera por temas políticos, activistas que tienen que ver con la alimentación o porque el colegio del local no funciona o lo que sea. Ese tipo de activistas están siendo atacados. Pretenden aplanar completamente, destruir todo espacio cívico, y para ello se están apalancando en una de las cosas más perversas que viene y que hay que darle visibilidad, que es la reforma constitucional y unas pseudoelecciones. Ambas cosas tienen esos objetivos, pero yo veo que hay muchísima movilidad y por el contrario, yo creo que uno de los grandes temas pendientes es que todos los medios hablen de esto como lo haces tú permanentemente. No podemos, lo peor que puede pasar es el olvido. El olvido frente a los presos políticos es lo que quiere el régimen. Quiere llevarnos a una situación como la cubana, donde prácticamente es inauditable y la gente se ha olvidado que las personas están depositadas ahí. Valga decir que ahora Venezuela ha pasado la cantidad de presos políticos que Cuba. En Cuba hay aproximadamente 1.100, nosotros llegamos a tener más de 2.300 y actualmente, si sumamos los que hay, más los desaparecidos, porque el Foro Penal hizo además toda una recopilación de los desaparecidos, de quienes no se sabe nada, dentro de los cuales se encuentra incluso el yerno del presidente electo Edmundo González. Está en una situación de desaparición forzada. Ha dicho Naciones Unidas que se ha incrementado el fenómeno de la desaparición forzada. Casi todas las personas que son presos políticos pasaron por un periodo de desaparición forzada, lo cual es muy grave porque esto es un crimen de lesa humanidad. Ya el encarcelamiento lo es, pero la desaparición forzada también, y se está documentando. Así que ciertamente la dictadura su apuesta es a incrementar la violencia institucional para tratar de acallar a la sociedad, pero la sociedad reacciona frente a esto, una y otra vez reacciona frente a esto y denuncia los crímenes. La mayoría denuncia los crímenes, otros no lo hacen por mucho temor o lo hacen de manera anónima, pero realmente hay que resaltar esto, que las víctimas están dando la cara y los familiares sobre todo están exponiendo ante el mundo las atrocidades que está cometiendo esta dictadura brutal que ya pasa o sobrepasa cualquier cosa que hayamos visto en las Américas anteriormente. Ahora que mencionaste, Esair, la reforma constitucional, es decir, hay una serie de leyes que son restrictivas, que se usan para limitar la libertad de expresión, para perseguir, acosar, detener. ¿Qué más van a agregar? Mira, lo que pasa es que aquí hay algo interesantísimo, Idania. La Constitución es una camisa de fuerza porque todo ese cuerpo normativo es inconstitucional. Ellos no tienen cómo explicar ante la comunidad internacional, porque fíjate que hay algo muy importante. La comunidad internacional ha estudiado la Constitución venezolana y se percata que, por ejemplo, la ley Simón Bolívar, la ley antibloqueo, la ley antifascismo, la ley anti-ONG, todas contrarían el ordenamiento constitucional. Por eso es que la Constitución les es una camisa de fuerza, les molesta, y eso que es hechura de su propio proceso político. Pero la Constitución no permite ninguna de estas normas. Así que lo que viene es tratar de que todo ese ordenamiento jurídico, que es absolutamente inconstitucional, calce dentro de la Constitución. Compita políticamente quien le convenga al régimen. Fíjate que Maduro ahora, sin empacho alguno, dice que hay que revisar quiénes pueden competir o quiénes no. Es decir, hay una
compite quien yo quiera. Ya lo venía haciendo a través de la Contraloría y lo venía haciendo a través del CNE, pero ahora lo debe constitucionalizar. Además, yo vengo diciendo desde hace un buen rato y pareciera hablar en el mar, pero sí, es un tema de que están peleando por una botella vacía quienes pretenden participar para alcaldías, gobernaciones, etcétera, porque van a cambiar el modelo de Estado y la descentralización se retrotrae. El proyecto es ir a una comuna donde haya el sistema comunal es pueblo y rey, una suerte de mandatario todopoderoso donde no hay intermediación de poder. Y esa falta de intermediación de poder es lo que han venido construyendo, pero que la Constitución no lo tiene. Entonces, ¿qué necesitan? Quitar esos mecanismos de intermediación de poder que tienen las gobernaciones, que tienen los alcaldes, que tiene el resto de los poderes públicos que ya los tienen tomados. Pero decir que ya no existe división de poderes, como acaba de decir la Constitución nicaragüense. La Constitución nicaragüense dice hay un solo poder público, es el poder popular, y lo encarna el presidente de la República. Bueno, imagínate, tamaña barbaridad. Esto es un retroceso de más de 500 años desde el punto de vista jurídico. Esa es la pretensión. Y mientras tienen a la gente entretenida con participar o no participar, lo que está avanzando es una reforma del modelo de Estado que hasta reclamar va a ser distinto, porque cuando ahora podemos decir usted viola el texto constitucional, luego de esto no vas a poder decirlo porque la Constitución dice, no, es que la Constitución dice que lo puedo hacer. Y ese es el peligro de lo que está transitando Venezuela en este momento, y es muy importante que la gente abra los ojos y que tenemos que salir todos en defensa de que este cambio de modelo no se dé. Esto es muy peligroso porque de alguna manera sienta las bases de una dictadura, de un absolutismo que ya existe pero que contraría la norma. Ahora existiría normativamente. Y ese es el peligro. Es como desmontarlo es más complejo. La Constitución Prêt-à-Porter, hecha exactamente a la medida de lo que hacen para cubrir las formas, para tener... para poder decir al exterior, es que eso lo dice la Constitución. Así dijeron los nazis, y Dania. La primera de los elementos, en los juicios de Nuremberg dijeron, yo estaba cumpliendo la ley me autorizaba a encarcelar judíos, matarlos, expropiarles decía, la ley me autorizaba eso. Y hubo que hacer toda una vuelta jurídica, bueno, los principios de Radbruch, etcétera, para poder decir que el cumplimiento de esa norma positiva contrariaba el espíritu de la humanidad y la racionalidad jurídica. Pero las leyes existían, ellos construyeron un Estado que te permitía las atrocidades. En esa construcción están ahorita, sobre todo Jorge Rodríguez, que es el ideólogo de esta actividad mafiosa, de alguna manera de respaldarlo a través de la Constitución, y Carolina Saab, que lo ponen al frente de esta reforma constitucional. Así que esto hay que advertirlo todos los días, de ir a todas las instancias a las que haya que ir, porque ese cambio constitucional va a ser un retroceso más del que tenemos, porque ahora legalizaría, como tú dices, Prêt-à-Porter, es decir, lo que estoy haciendo ahora es legal. Claro. Ahora, Zair, hace poco, detuvieron por orden de la Corte Penal a Rodrigo Duterte, el expresidente de Filipinas. Y en ese momento conversamos tú y yo, y tú me dijiste que eso era extraordinariamente importante para el proceso que dentro de la Corte Penal Internacional se sigue contra Nicolás Maduro. ¿Por qué? Bueno, Dania, es que hace años lo dije en tu programa, como vaya a Filipinas, va a Venezuela. Primero, el examen preliminar se inició casi de manera paralela. El inicio de la investigación en 2021 se hizo casi de manera paralela. Ambos casos se iniciaron en el mismo, con meses de diferencia, pero además tenían la particularidad, primer caso en las Américas y primer mandatario de Asia que estaba siendo objeto de una investigación de esta naturaleza. Es decir, hay unos paralelismos allí. ¿Qué hicieron? Notificaron a los estados luego de esto, y los estados presentaron incidencias, es decir, Filipinas cuestionó la competencia del fiscal ante la Corte, pero Venezuela hizo lo propio, cuestionó eso. Ambos perdieron en una primera instancia. La sala de cuestiones preliminares decidió primero en el caso de Filipinas, el libro fiscal, usted está autorizado, investigue y haga lo que tenga que hacer, y en el caso de Venezuela hizo lo mismo. Entonces luego presentaron unas apelaciones, presentó Filipinas unas apelaciones contra eso, diciendo que ellos estaban investigando y que por principio de complementariedad no debía seguir, y Venezuela hizo lo propio, presentó una apelación que todos la recordamos.
Pero en la apelación ocurrió también otro hecho extraordinario. En el caso de Filipinas, hicieron un llamado abierto a las víctimas a que participaran online para que pudiera consolidarse cuál era la opinión de la sociedad filipina sobre el inicio de la investigación. En el caso venezolano hicieron lo propio. La Corte dijo, bueno, que llamemos a la gente. ¿Te acuerdas que hablamos más de 9.000 personas? Tuviste la cifra exacta. Sí. Participaron y dieron su punto de vista sobre esto. Bueno, en ambos casos, la Corte no les dio la razón y desechó el asunto y les dijo, pues, con meses de diferencia, fue en 2023 el caso de Filipinas, unos meses como mediados de 2023, le dijo el fiscal, investigue sin lugar lo que dijo Filipinas, y a principios de 2024 le dijo a Venezuela, sin lugar lo que dijo Venezuela, investigue y adelante la investigación. Ahora hizo uso de un medio extraordinario que además no se había hecho uso desde hace algunos casos atrás. Sí, en el caso de Mali, por ejemplo, en República Centroafricana, hay como 3 o 4 casos que yo he venido estudiando el tema donde el fiscal presenta una orden de captura en la Corte Penal Internacional, pero lo hace de manera secreta. Es decir, los archivos, cualquiera puede meterse en la Corte y ver los archivos y ver por dónde va el caso y qué ha hecho los fiscales. El fiscal tiene una potestad, puede presentar la orden y la había presentado a principios de marzo de este año. Pero no quedó reportado en ninguna parte. ¿Por qué? Porque ya había un seguimiento y sabían que Duterte entraba y salía y de alguna manera estaban esperando alguna situación de debilidad como la que esperaron. La presentó secreta, la sala de cuestiones preliminares de manera secreta se la otorgó al fiscal y el fiscal en una de estas situaciones notificó, tengan la orden, ustedes tienen el deber de colaborar. Y efectivamente se produjo la detención. De modo que esto debe tener nervioso a mucha gente. ¿Por qué? Porque a pesar de que le hacen seguimiento a lo que viene en la Corte y que tienen abogados y tienen todo un lobby ahí, y lo mismo hacía Duterte, no pudo percatarse de que esta orden estaba, porque si no lo hubiese evitado y hubiese huido. Ya viene ahora la comparecencia, ha dicho al menos públicamente que va a responder por estos crímenes, pero además, Urania, vamos a ir más allá. Los crímenes que se le atribuyen son una operación exterminio, esencialmente una operación exterminio muy parecida a las OLP, Operaciones para la Liberación del Pueblo, que aplicó Maduro en el 2015 y que luego convirtió en las FAE, que generaron miles, son miles de ejecuciones extrajudiciales. Naciones Unidas habla de más de 6.000, hay víctimas que dicen que llegan casi a 20.000, algunas ONG. En el caso de Duterte le atribuyen 6.000 ejecuciones extrajudiciales, pero las ONG dicen que llegan a 30.000 y ahora las víctimas se están presentando. Es decir, hasta los hechos, que es el uso indiscriminado de la fuerza, diciendo que son operativos de seguridad, se parecen en parte. Tú estableces un paralelismo. Me queda muy poco tiempo ahí. Tú estableces un paralelismo. ¿Piensas que lo que pasó a Duterte, por además la similitud de los procesos, es la antesala de lo que puede pasarle a Maduro? Sin duda alguna. De hecho, los crímenes investigados en Venezuela sobrepasan a los de Filipinas. No solo en muertos, en torturados, desaparecidos, perseguidos, superan lo de Filipinas. Así que no había ninguna justificación. De manera lógica, todo el seguimiento jurídico te dice, esto es el mismo destino. Aquí no tiene otra salida la Fiscalía que ir por ese camino. Es incuestionable y desde el punto de vista jurídico hablamos de lo que se llama expectativa plausible. En derecho estamos frente a una expectativa plausible. Es decir, dos supuestos de hechos idénticos, la justicia tiene que comportarse de manera idéntica. Y aquí estamos ante dos supuestos de hechos idénticos y todo el recorrido ha sido igual. De modo que aquí necesariamente la solución jurídica ha de ser la misma. ¿Tú confías en el fiscal Karim Khan? Mira, Iván, hay algo muy importante. La Fiscalía es mucho más que el fiscal. Okay. He estado más de una vez en la Corte y he tenido contacto de alguna manera con lo que ocurre. No puedo revelar muchas cosas, pero la Fiscalía es mucho más que el fiscal. Es una estructura muy grande. Es una estructura donde hay investigadores, forenses, representantes de víctimas, hay una cantidad de fiscales auxiliares y estoy absolutamente convencido de que el caso se va consolidando día a día. Ojalá, y así sea. Zahir, como siempre, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Dani. Un gran abrazo. Igual para ti. Zahir Mundaray, abogado, penalista y criminalista.